Muy buenas tardes, hermanos. En esta ocasión voy a hacer mi presentación de la práctica y de la crítica número 2, y el pasaje que se nos ha estipulado en esta ocasión es Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Como nosotros podemos observar en la pantalla, el pasaje dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lindo porción de la Escritura, lindo pasaje de la Escritura. Voy a tratar de ser lo más breve posible en este resumen, en este pequeño ensayo el cual hemos trabajado todos nosotros. En especial lo he trabajado de esta manera. La primera pregunta es: ¿cuál es el género de este pasaje? Bueno, el género que nosotros encontramos es que es un género epistolar. Es una carta epistolar del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Cuál es el tema central del pasaje? En mi consideración, el tema central tiene que ver con el pecado, el regalo de la salvación y el porqué de la salvación. Nosotros vamos a encontrar que la proporción del pasaje la podemos ver de la siguiente manera. El primer punto, el antes de nuestro encuentro con Jesús. ¿Cómo era nuestra vida antes? Segundo, el regalo de la salvación. Y tercero, hay un propósito de ese llamado santo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es un pasaje muy rico, muy lindo. Es imposible poder ver todos los pequeños detalles en un pequeño video, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Vamos a ver estos 3 puntos, los cuales podemos ver que es la proposición que el pasaje nos está dando, de ver el encuentro con Cristo antes, nuestra vida, cómo era antes nuestra vida con Cristo. Yo creo que es imposible ver la gracia y la salvación si no vemos cuál era nuestra vida antes de ese encuentro personal con Cristo, que nos trajo al arrepentimiento, que nos trajo a la luz y que nos trajo por ende la salvación que es en Él, a través de Él y es por Él. Nosotros nos damos cuenta, la primera parte del pasaje que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Nuevamente encontramos una conjunción, la palabra, o en este caso es la letra sintáctica más importante del pasaje que encontramos, es este y que nosotros podemos ver ahí. Y porque el y nos obliga a regresar. Y dice, y Él, hasta este momento nosotros solo leyendo el versículo 1, no sabemos de quién está hablando. Podemos asumir muchas cosas, pero en realidad no sabemos. El pasaje hasta este momento no nos está diciendo de quién está hablando. Entonces es necesario que ese y nos obliga a poder regresar para cuál es la idea que el apóstol Pablo quiere traer a cada uno de nosotros. Y nosotros nos damos cuenta en el capítulo 1 que habla que somos salvos
porque somos para alabanza de la gloria de Dios. En 3 ocasiones lo menciona, una en referencia al Padre, otra en referencia al Hijo y otra en referencia al Espíritu. Y sigue hablando acerca del Hijo cuando dice en el versículo 15 del capítulo 1, por esta causa también yo, dice el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, dice, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Los pies de Cristo. Hay una relación. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él, en referencia a Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, y esta es la referencia de nuestra vida pasada, y esto es lo lindo de poder ver nuestro pasado, lo que éramos antes. Dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era nuestra realidad. Esta era la realidad de los efesios antes de venir al conocimiento. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Esto era usted, esto era yo. Y esta es nuestra vida pasada, la cual nos conlleva al segundo punto, porque dice de que entre los cuales también todos nosotros, no hay ninguna excepción, tanto usted como yo, sea tan guapo como yo o no lo sea tan delgado como yo o no lo sea, todos vivimos en ese tiempo, vivimos en esas circunstancias, absolutamente todos. No hay nadie que pueda decir yo no estuve ahí. Tal vez usted no vivió, no experimentó la drogadicción, tal vez usted no experimentó el homosexualismo, tal vez usted no experimentó todas las cosas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Tal vez nosotros venimos de hogares cristianos en los cuales nos inculcaron los principios bíblicos, pero la realidad es que eso no nos hacía santos. La realidad es que éramos hijos de desobediencia. La realidad es que el ver nuestra condición de pecado nos trajo en un avance. Y ese es el avance que nosotros vamos a ver. Dice que entre los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, así nacimos, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no tenemos nosotros por qué alzarnos el cuello y creernos yo no soy como aquel, porque en un pasado, en un tiempo así fuimos nosotros. Quizás con la diferencia que usted no vivió una vida de alcoholismo, o quizás usted la vivió, y usted puede venir y ser agradecido con el Señor y decirle, Señor, gracias, ¿de dónde me sacaste? O usted le puede decir, gracias porque no me permitiste llegar a ese punto para reconocerte. Pero ese era su destino, usted apuntaba hacia ahí. No hay ninguna otra excepción. Eso es lo que éramos nosotros. Pero hay un pero. Y usted se da cuenta que nos lleva al segundo punto, a ver ese regalo de la salvación. Mi vida pecaminosa apunta, el reconocer mi pecado, el reconocer que era hijo de ira, apunta hacia una dirección divina. Y esa dirección
hay un pero en el versículo 4 y dice, pero Dios. Y usted sabe de que pero es una conjunción de contraste, y normalmente la conjunción de contraste se ocupa en una función negativa. Por ejemplo, usted va a una fiesta y le pregunta, ¿cómo estuvo la fiesta? La fiesta estuvo bien, pero el pastel estuvo simple. O ¿cómo estuvo la escuela ahora? La escuela estuvo bien, pero siempre hay esa conjunción, pero normalmente la ocupamos nosotros en una posición negativa. Pero en el versículo 4 nos damos cuenta que es diferente. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él vio nuestra miseria, la vida que teníamos del versículo 1 al versículo 3. Él lo vio, nuestra miseria, y dice de que entonces se accionó por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecado. Muerto, usted era muerto, yo era muerto. Éramos muertos, éramos inertes, caminábamos por la gracia de Dios, pero no habíamos experimentado esa gracia. Pero éramos muertos. Nuestra fe apuntaba a una fe infernal, íbamos hacia abajo, no apuntábamos hacia arriba. Pero Dios, en esa miseria que nos ve, en esa miseria que nos encuentra, Él viene y con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. O sea, no es por guapo, no es por inteligente, no es por capacidades, sino es por gracia. Y dice, y juntamente con Él, quien es Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y viene el propósito. Hay un propósito que dice, esto es de parte de Dios. Esto es de parte de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios es el mostrar. Hay un propósito aún para Él, un beneficio para Él, para que Él va a mostrar esas abundantes riquezas de su gracia. Versículo 8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que nosotros encontramos. Nuestra vida pasada, hijos de ira, rebeldes, desobedientes. Pero el Señor nos encuentra en esa miseria y nos explica que por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto ni de usted ni de mí, ni de nadie, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ni usted ni yo nos podemos gloriar. Este es un regalo divino de parte de Dios. Es un regalo que nosotros tenemos que mantener vivo en cada una de nuestras vidas. ¿Dónde estaría yo si la gracia de Cristo no me hubiera rescatado? Versículo 10, encontramos un propósito para usted y para mí. Encontramos un propósito para todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, que dice, porque da una explicación que tiene que ver con el propósito. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no nos llevan al cielo, pero las buenas obras son una base esencial o son un producto fundamental de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Las buenas obras que Cristo preparó de antemano para con nosotros. Nosotros podemos ver que cómo contribuye este pasaje al mensaje general del canon. Bueno, podemos ver no solamente
Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, en donde la palabra dice que hemos sido creados a hechura suya, a imagen de Dios nos creó. Eso está en Génesis, pero también podemos ver que en Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 4, podemos ver Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, y Gálatas capítulo 3, versículo 11, en donde nosotros encontramos ese elemento fe. Un elemento fe que no tiene que ver con un estilo de vida conforme a las comodidades que nosotros podemos alcanzar, como lo pinta el evangelismo popular en estos tiempos o el evangelismo de prosperidad, sino que el elemento fe no es un elemento para nosotros mejorar nuestro estilo de vida económica, sino que tiene que ver con la salvación. Usted se da cuenta que Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 4 dice, después de traer una queja a Habacuc delante de Dios, y Dios le dice, bueno, te voy a dar una visión. Y le dice, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas no se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece. Eso era lo que nosotros éramos. No éramos rectos, y nuestra alma era orgullosa. Pero mire lo que dice, mas el justo por su fe vivirá. El elemento fe no tiene que ver con qué carro manejo, en qué casa vivo. El elemento fe tiene que ver con la salvación de Dios. Tiene que ver con dejar esa arrogancia y venir humildemente delante de Él. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio. Del evangelio, no dice de mi casa en donde vivo, o del carro que manejo, o de la escuela en donde tengo a mis hijos, o de la escuela en donde yo estudio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿En referencia a qué? En referencia no al trabajo, no a mis posesiones, en referencia a la salvación. Y para terminar, Gálatas capítulo 3, versículo 11, que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Nosotros podemos darnos cuenta que en este pasaje de la Escritura, el cual nosotros podíamos pasar más tiempo aún, que el elemento fe está ahí. ¿En referencia a qué? A cuál era mi vida pasada, en donde yo vivía en otro tiempo y en donde yo estoy ahora. Y estamos aquí únicamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque su amor fue abundante y nos vio a nosotros estando en esa miseria y nos ha sacado de ese lugar para vivir en gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es mi aportación y espero que puedan hacer las críticas necesarias. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.